Vamos ahora con las palabras del doctor Antonio Celia Martínez, presidente del Consejo Directivo de Naturgas. Buenas tardes a todos. Señor presidente, señor ministro, señor alcalde, doctor Pisano, Juan Esteban, amigas y amigos. Presidente, muchas gracias por acompañarnos, por su manifiesto y permanente apoyo a nuestro sector. Yo antes de comenzar quiero unirme a la celebración de los 60 años de EPM, Patrimonio de Antioquia y paradigma del manejo de empresas de servicios públicos, marcando una pauta de eficiencia, transparencia y responsabilidad social que todos hemos tratado de seguir. Es esta la poderosa razón por la que por primera vez cambiamos nuestra habitual cita en Cartagena y nos vinimos para la bella villa a celebrar con EPM. Enhorabuena, alcalde, Juan Esteban y toda su gente. Yo quiero un aplauso para ellos. Y siempre comienzo agradeciéndoles, amigos de Naturgas, la deferencia que tienen conmigo por permitirme hablar a nombre del Congreso. Hoy, más que leer un discurso, quiero conversar algunas partes, sobre todo en lo que tiene que ver con el panorama de gas. Y empiezo con el tema, por supuesto, del mismo gas natural. Por donde uno lo mire, la tarea del gas hasta ahora ha sido una tarea muy bien hecha. Hace 15 años la cobertura era cerca del 30%, hoy pasamos del 60%, llegamos a más de 7 millones de hogares, miles de pueblos atendidos, prácticamente toda la industria utiliza gas. Y lo mejor, nuestro servicio está muy bien calificado por quienes importa, la gente y los entes de control que son tan importantes en este país. Hemos sido modelo mundial, sin ninguna duda, pero a veces es más difícil preservar lo que se funciona bien o lo que se tiene que reconstruir. Entonces lo que voy a hacer es un repaso no exhaustivo del panorama de gas natural en Colombia y qué cosas habría que hacer para mantener lo que tenemos y mejorar en lo posible. Empiezo por la producción. Hemos en estos días, en estos meses, visto muchas conversaciones alrededor del tema. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en materia de gas? Primero, ninguna sorpresa, la Guajira declina, eso se sabía desde un principio, casi que ha salido tal cual el pronóstico que se tenía. La operación que hacen Chevron y Ecopetrol es absolutamente impecable, casi que inmejorable. Han invertido cantidades de recursos. Hay que acordarse que este campo viene funcionando desde 1976. Le hemos sacado literalmente el jugo a este campo. Pero por otro lado, y gracias en gran medida a que Colombia es un país muy atractivo para la inversión y una gran tarea que hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos encontrado más gas. Tenemos más gas en Gibraltar, que está produciendo niveles récord, gracias también a Ecopetrol, y tenemos sobre todo gas en los sures de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre. Ese gas pronto saldrá. Entonces, Guajira declina, pero aparecen nuevos campos, afortunadamente. Tenemos a partir de junio 50 millones de pies cúbicos adicionales que iban a Venezuela, ya no se van. El tema de exportación es un tema que hay que mirarlo bien, vale la pena hacerlo, pero teniendo en cuenta las consideraciones de demanda interna. La señal de exportación es una señal muy importante porque es una señal de un mercado ampliado, de un mercado extendido. La exportación para Colombia fue indiscutiblemente buena, pero ahora tenemos que mirar las cosas a la luz de las circunstancias que tenemos. Ya Venezuela anunció que puede mandar gas a partir de 2016, 40 millones de pies cúbicos. Esa conexión está ahí. Hemos integrado los países. El gasoducto es un costo hundido. Venezuela tiene gas abundante en Oriente. Eso en algún momento puede pasar y sería una conexión muy factible. Tenemos expectativas con el bloque Tayrona en el Pozo Orca, pero eso no será todavía por ahora. De todas formas, es como una especie de seguro en expectativa que tenemos más adelante. Importa, creo yo, también unificar los criterios de oferta y demanda. No se puede decir que no hay gas. No es cierto que no hay gas. Uno no puede estar contando esos cuentos porque no son válidos. Lo que tenemos es, de acuerdo al panorama de reserva-producción, 15 años, con unos atrancones, posiblemente 2015, 2016, posiblemente unos pequeños faltantes que están siendo resueltos. ¿Por qué? Porque la buena noticia que viene aquí es que ya tenemos resolución de licencia ambiental para la planta de regasificación
a la cual el gobierno del presidente Santos y este ministro le han puesto tanto empeño. Quiero decir que hay que agradecerle al ministro de Minas, al ministro de Medio Ambiente, a toda la gente del gobierno y al ANLA, porque han estado muy atentos a este tema. Perdona la intensidad, ministro, pero el tema lo requería y ya tenemos licencia, de manera que la planta debería estar lista a finales del año 2016. La planta es indispensable porque ya Colombia no tiene la holgura que tenía en gas natural. Antes nos dábamos el lujo de fluctuar 300 millones. La demanda por cuenta de La Guajira ya no podemos hacerlo. De forma que la planta es el seguro que Colombia tiene para abastecer no solamente de gas natural al país, sino de energía eléctrica. Y para que tengamos una idea del contexto, puede llegar a traer hasta 400 millones de pies cúbicos día, de una demanda de 1.100. Estamos hablando de una cifra significativa, de manera que ese panorama lo tenemos asegurado. Por un lado, por la planta, y segundo, porque cerca de 200 millones de pies cúbicos adicionales deberían entrar en diciembre, que es el gas que está produciendo o que tiene anunciado ya Canacol y Ocol. De forma que yo particularmente veo el tema bastante despejado, insisto, con unos apretones 2014, 2015, 2016 que se deben resolver. Hay que mirar bien el esquema de formación de precios. Las circunstancias colombianas de gas natural son unas circunstancias muy sui generis, muy particulares. Hay relativamente pocos productores y hay que mirar que el precio de gas obedezca no solamente a una parte de ciencia, sino a una parte de arte. Tiene que ser un precio que atraiga la inversión necesariamente y que pueda ser pagado por todos. Yo creo que ahí la CREC tiene una tarea, un reto importante de encontrar una medida para establecer la formación de precios en Colombia. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con producción. En transporte, debo decir que tuvimos retrasos, ya ese comentario lo hice, ya ese vainazo lo eché, no quiero repetirlo porque yo creo que el año pasado la Comisión de Regulación con creces se resarció y así lo reconocimos, pero simplemente quiero destacar aquí que tenemos que tener un poquito más de flexibilidad. La razón por la cual el gasoducto del sur se demoró en gran medida fue porque debido a un formalismo no pudimos cambiar la demanda dentro del file tarifario. Entonces, ¿qué pasa? Que se aprueba un pedazo del gasoducto, el otro tiene que hacerse por construcción privada, lo que acarrea un esquema de garantías privado que no siempre es fácil. Y claro, esas demoras van en contra del productor, en contra del transportador, perdón. Entonces hay cuestionamientos y críticas sobre las demoras del transportador. Tienen que ver, insisto, porque como no estamos dentro del esquema tarifario ortodoxo, toca buscar acuerdos de una forma diferente. Siguiendo con transporte, nosotros somos los transportadores que nos toca convivir con muchas comunidades. El gasoducto nuestro atraviesa cerca de 100 comunidades. Somos los más respetuosos con las comunidades, pero recientemente, tanto en el occidente del país como en la costa caribe, hemos tenido dificultades con discrepancias con las comunidades que han recurrido a hechos agresivos. Y el llamado mío aquí es a las autoridades locales porque hay trabajos inminentes, necesarios, que tienen que hacerse tanto en la zona occidente como en la zona norte. Dos temas, uno relacionado con Medellín. Es tan buena la tarea que EPM ha hecho con Esteban en los últimos meses de crecer el gas natural que se nos está quedando corta la capacidad de transmetano. Tenemos que hacer compresión adicional con la comisión, ya hemos hablado de este tema. Me parece un tema importantísimo porque la CREC tiene que resolver esto en la medida en que la demanda por gas natural en Medellín ha crecido. Ya el alcalde está anunciando que va a llegar al usuario 1 millón, de forma que tenemos que acomodar el gasoducto a esas circunstancias. Un tema también que no quiero dejar de mencionar es que hemos visto una proliferación de impuestos al alumbrado público. En muchas poblaciones a lo largo del gasoducto eso nos está costando. Deberíamos trasladar eso a la tarifa y decirle a quienes tienen esa iniciativa que esos impuestos son trasladables a la tarifa, por lo cual no se justifica de forma que se haga el gas más caro. El tema de licencias ambientales, en general, lo que nosotros pensamos es que las licencias ambientales de los gasoductos demoran mucho para el impacto que genera un gasoducto. Un gasoducto no genera tanto impacto como una carretera, como una explotación, por lo cual nosotros deberíamos ser consecuentes con esas licencias. Toman demasiado tiempo. Esto no es culpa de nadie, no es culpa de funcionarios, no se puede señalar a nadie. Aquí lo que hay es una gran voluntad, empezando por el ministro y el ministro de Ambiente, con quien hablamos casi cada 3 días, Tomás, no. Es decir, no es el sistema que hemos creado, es el sistema que hemos creado que se hace muy complejo. El tema de consultas y licencias para un gasoducto es muy difícil. Creo que tenemos que buscar maneras de cambiar el sistema porque la relación costo-beneficio de un gasoducto es supremamente buena.
estamos reemplazando combustibles mucho más contaminantes y en algunos casos inclusive leña, por lo cual deberíamos buscar un esquema mucho más ágil. El otro tema que quiero mencionar en transporte es que debemos ir pensando desde ya en redundancias y confiabilidades. El cambio climático es un hecho, Colombia lo ha sufrido, los frecuentes fenómenos extremos son una demostración del cambio climático, por lo cual los gasoductos tienen que estar preparados. Ya estas conversaciones las hemos iniciado con la Comisión, pero hay que apurarlas para tener sistemas de redundancia y confiabilidad en todos los sistemas de transporte. Pasando al capítulo de distribución, podría decir que la metodología en general se ve bien, con algunos ajustes que hay que hacerle. Hay un tema que no me parece que haya sido acertado y es el proceso de certificación de las instalaciones internas. Creo que debe retomarse la idea de que las distribuidoras vuelvan a hacerlo. No vamos a dar abasto para certificar, va a haber muchos usuarios suspendidos, eso no es bueno, genera malestar. No creo que valga la pena excluir a las distribuidoras de la prestación de servicio a pesar de que propugnamos por la libre competencia. Nos preocupa un poco la insistencia en los subsidios de GLP, hay casos inclusive que coexiste el GLP con el gas natural, no creemos que tenga sentido económico dar subsidios a GLP con un costo económico y de oportunidad mucho más grande. Puede mirarse más bien la opción de hacer gasoductos regionales, que me parece a mí que puede ser mucho más beneficioso para la gente. Gas natural vehicular, si bien es cierto que somos el 8º país del mundo en utilización de gas, podríamos crecer muchísimo más si unificáramos las bases de datos. Es una propuesta que le hemos hecho al Ministerio para que a su vez lo presente ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Las tarifas de distribución se establecieron en 2004, están atrasadas y ahí le vuelvo a decir a la Comisión, no es bueno que se represen porque luego los ajustes terminan siendo muy altos y eso va en detrimento de la gente. Y también insisto, yo sé que tienen la mejor voluntad, muchas veces no es culpa de la CRE como tal, sino culpa del entorno. Yo me voy a referir más adelante cuando termine el capítulo, haga un poquito a eso, a la complejidad en la que nos estamos moviendo, que a veces dificulta la tarea de los funcionarios públicos. Me parece que gobernar cada vez es más difícil. El otro día le decía a una amiga ministra que los gobernantes locales son como la versión moderna de los superhéroes. De verdad que es muy difícil, presidente, gobernar en un entorno tan complejo, pero por eso se les admira y se les aprecia cada vez más, amigos del gobierno. El tema de las tarifas, hay una frase que yo no sé si, yo no la creo, dice que las comparaciones son odiosas, pero si las comparaciones fueran odiosas, ni el sector privado ni el sector público mejorarían mucho, nunca, porque no tendríamos benchmark, no tendríamos comparaciones. Entonces, lamentablemente estamos comparando el tema de tarifas con Perú. Perú fue un país que arrancó mucho después de nosotros, hizo copy-paste de la regulación colombiana, nosotros fuimos allá a predicar, ¿verdad?, a pregonar cómo se hacía el tema del gas natural y han tomado eso y lo están haciendo mejor. Los descalces que tenemos, los desfases que tenemos en las tarifas en Colombia son muy grandes. Las últimas tarifas, repito, de distribución fueron establecidas en 2004. En Perú se inventaron un sistema que permite que eso no suceda, es decir, automáticamente las tarifas se reajustan. Y aquí diría yo que debemos fortalecer la confianza. Yo creo que mucho de esto se debe a que a veces extrapolamos situaciones, hacemos generalizaciones y la confianza se quiebra. Yo creo que es muy importante en una sociedad, para todo, fortalecer la confianza y rescatar en el caso de la CREC el poder de lo simple y valorar oportunamente las decisiones en su momento. En cuanto a la confianza, les voy a leer lo que escribí sobre el tema porque yo creo que vale la pena y normalmente cuando la confianza hay que recuperarla, le toca al Estado, me parece a mí, dar un primer paso. Entonces, yo creo que como sector merecemos confianza porque aún en nuestro legítimo afán de superación y de generar réditos, hemos demostrado nuestra buena índole y el contenido ético y hasta estético de nuestros emprendimientos. Hasta aquí los temas de gas. Ahora quiero referirme a un tema que hemos venido trabajando con el gobierno a través del Consejo Privado de Competitividad, que me parece de la mayor importancia. El presidente nombró un consejero presidencial especialmente para este tema. Y me refiero a la complejidad institucional que hemos creado a lo largo de 40 años. Yo creo que en 40 años, María Lorena Gutiérrez ha trabajado mucho este tema, yo sé que se entiende perfectamente. A través de 40 años yo creo que hemos creado una maraña densa de normas, de leyes, de acápites, de desconfianza, que es difícil de actuar en ella. Y textualmente, abro comillas, dice, dificulta la interacción del ciudadano con el Estado y la ejecución de la política pública. Esto lo hizo un documento que escribió Planación Nacional en el 2006 sobre este tema de simplificar los procesos. Creo yo que es
de alguna manera algo de desconfianza y también una lucha contra la corrupción que se hace de manera casuística. Se pasan leyes de coyuntura con emotividad, la coyuntura pasa, las leyes quedan, cuando vienes a ver tienes un ordenamiento jurídico e institucional supremamente difícil de vencer. Tenemos que lidiar con entes locales, regionales, transversales, territoriales, en fin, yo creo que hay un tema que hay que mirar. Yo celebro mucho que el gobierno ya le puso el ojo a este tema. Planeación Nacional está trabajando en el tema de simplificar los procesos y no obstante la decidida voluntad, comprobada voluntad del gobierno, muchas veces se quedan miles de millones de pesos atrancados sin ejecutar por cuenta del ordenamiento complejo y enredado y en algunos casos, desde luego, por la poca capacidad institucional de algunas regiones. Es porque creo yo que tenemos la manía histórica de crear entes y pasar decretos para resolver todo. Hace poco leí, Planeación Nacional está trabajando el tema y sacó una estadística que en Colombia se dictan, o este año se han dictado 1.34 decretos diarios. Ese es el tema que tenemos que mirar cómo mejoramos, y esto es como una secuencia que viene de hace muchos años y se nos ha acumulado, y yo sí creo que se está trabajando en el tema, tenemos un consejero presidencial dedicado al asunto y en Planeación Nacional veo que el tema también lo están mirando en mucho detalle. Esto lo que hace es atiborrar al ciudadano en muchas cosas y inclusive los funcionarios públicos se meten en líos por un ordenamiento más complejo. Una medida de la complejidad me parece a mí que es el tamaño de las resoluciones, la resolución de transporte de gas, porque a veces queremos escribir absolutamente todo y se hace imposible. La resolución de transporte de Promigas tiene 200 páginas. Es difícil, de verdad, porque trata de obedecer a todas las posibilidades que existen y eso me parece a mí que es una perfección inexistente, que es una perfección imposible. La resolución de distribución de Perú tiene 20 páginas. El otro tema igualmente complejo es nuestro esquema tributario y que recientemente con los nuevos gravámenes muchos sectores se han quejado de la pérdida de competitividad. En un acto sincero creo que se reconoce que ciertamente hay estructuras tarifarias impositivas muy altas. Yo tengo mucha confianza en que la Comisión para la Reforma Tributaria llegue a conclusiones correctas, se amplíe la base de contribuyentes y se encuentre un justo nivel de tributos que estimule la inversión al tiempo que necesariamente, como lo ha dicho el gobierno, reduzca desigualdades. Abro comillas, el desarrollo de acuerdos en una sociedad es un gran bien. Eso dijo un señor que se llama George Klosko, que es un experto en teoría política, y fue citado por Eduardo Posada. Y lo digo a propósito de que, como decía Mill, la democracia es el gobierno de la discusión. Y a veces no vamos a estar de acuerdo en todo, es imposible que estemos de acuerdo en todo, hasta no tendría gracia que estuviéramos de acuerdo en todo. La gracia es el disenso, la gracia es no estar de acuerdo. Pero sí creo que los pactos ayudan muchísimo. Los pactos sobre temas esenciales y un poco a lo que yo invito, deberíamos tener pactos sobre temas esenciales como la paz y la seguridad, como la justicia y la educación. La paz y la seguridad que son bienes esenciales de la democracia y la libertad. Justicia que sea para todos pronta y eficaz y la educación de calidad para todos, que ya este gobierno por primera vez puso la educación en el primer lugar de la agenda junto con la paz y la equidad. Yo creo que se hace necesario el tema de pactos. Pongo varios ejemplos. De alguna manera, si quieren y me permite la comparación, EPM es producto de un pacto tácito de políticos y gobernantes durante mucho tiempo para preservar una institución. El Banco de la República es un pacto expreso. En la Constitución se habla de la independencia. Se conoce el pacto de la Moncloa. En México fue posible transformar dos sectores que nunca antes se pensó que se podían transformar, como el sector energético y el sector de la educación. Entonces yo creo que los pactos importan mucho. Un resumen hasta aquí para no perder el hilo. Les hice un recuento del panorama de gas de una forma breve. Creo que tenemos que mejorar nuestra eficiencia del Estado, mejorando la complejidad institucional que tenemos. Yo creo que hay plena conciencia, estamos trabajando. Es un tema que toma tiempo. Yo creo que podríamos hacer planes pilotos en gobiernos locales a ver cómo funcionan estados locales más eficientes. De manera que yo creo que el reto grande de verdad es que el Estado sea más eficiente de lo que es. Porque tenemos un acumulado de 40, 50 años de una cantidad de normas, decretos, leyes, entes que hacen que el Estado se mueva con dificultad, ¿verdad?
y particularmente los privados también. Y lo otro es que yo creo que en las democracias modernas, donde hay discusión, expectativas de la gente, un mundo globalizado, comunicado, con expectativas, casi que un mundo más hedonista si se quiere, yo creo que los pactos se hacen indispensables. Termino hablando del proceso de paz. Señor presidente, siempre hemos apoyado el proceso de paz y hoy más que nunca y a pesar de las recientes barbaridades que obligan a la contraparte a restaurar la confianza, reiteramos nuestro pleno respaldo a la tarea que hacen el gobierno y los negociadores en La Habana. Muchas gracias. Como decía Humberto de la Calle, el problema de la FARC no es con el gobierno ni con la oligarquía, es con la gente. Desde luego que somos conscientes de los enormes retos que este proceso acarrea, porque es más difícil definitivamente hacer la paz que hacer la guerra. Debemos, sin embargo, tener cuidado con versiones maximalistas de la paz y entender que si bien es cierto que un acuerdo en Cuba no resolvería todos nuestros problemas, sí sería un paso sideral en la construcción de una nación justa y próspera. Nuestras diferencias no se resolverían con la violencia de las balas, sino con la palabra civilizada en el debate de las ideas, como dispone la democracia. Hay que asegurar, claro está, que la FARC no vuelvan jamás a usar la violencia, ni siquiera verbal, que la justicia transicional sea la adecuada y que tenga aceptación social. Sería muy útil buscar con urgencia puntos de encuentro para unirnos frente al adversario, usando el lenguaje y las formas correctas. Me parece que la recientemente nombrada Comisión de Paz es un espacio propicio para que se expresen de buen modo las diferencias, encontrando acuerdos para llevar a buen final este proceso en el que hemos avanzado como nunca antes en toda nuestra historia republicana. Y esto, amigas y amigas, no puede perderse. Cabe reiterar que las concesiones necesarias en estas negociaciones deben mantenerse, como lo ha dicho el gobierno, en el ámbito institucional de lo posible. Importa mencionar el papel que tenemos los empresarios en esta historia. Un sector privado competitivo, progresista y decente es imprescindible en el progreso de una nación por la inversión productiva y la generación de empleo digno y sostenible que genera. Y aunque a veces me parece prematuro hablar de posconflicto de forma tan profusa y emocionada, porque pueden pensar la FARC en su extraña lógica que queremos hacer la paz a como dé lugar, sí creo que los empresarios debemos seguir preguntándonos y dialogando con el gobierno sobre nuestro rol en esta etapa. En el entendido, desde luego, en que lo hacemos con la plena disposición a contribuir en todo lo que esté a nuestro alcance, como protagonistas principales que somos en nuestras regiones, que es donde se construye la paz. A propósito de esfuerzos conjuntos, parte de la reciente historia de éxito de Barranquilla y el Atlántico, que conozco bien, además de la confianza del gobierno central, que se ha generado una gran confianza entre el gobierno central y los gobiernos locales, tiene sin duda que ver con la armonía con que hemos construido agendas comunes entre el sector público y el sector privado. Podemos y debemos ayudar a construir un Estado más eficiente, que sea capaz de atender con prontitud y eficacia la infraestructura social que se necesita para la paz y la prosperidad. Este es un reto enorme no solo para Colombia, sino para todas las democracias. Quiero recordar hoy a mi muy querido amigo Nicanor Restrepo, quien hace un año estuvo con nosotros hablando justamente de paz y que decía, abro comillas, ninguna guerra puede conculcar el derecho a la esperanza, cuyo núcleo es el derecho a soñar con un país al cual finalmente acabe de llegar la primavera, cierro comillas. Grande Nicanor, siempre te recordaremos. Termino con una analogía de unas palabras de Gabo, y aunque se refería a la educación, creo que su cita aplica a nuestro proceso de paz. Que se canalice hacia la vida esa inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, para que nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada
del coronel Aureliano Buendía. Muchas gracias.